Continuamos con el libro de los Hechos, cuyo autor es el apóstol Lucas. Habíamos visto inicialmente en el capítulo 1 4 puntos que son de mucha importancia para nosotros como cristianos. En primer lugar, Jesús resucitó y estuvo 40 días nuevamente en Jerusalén. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no después de muchos días. Luego le preguntaron cuándo serán las señales de su venida. El Señor Jesucristo dijo: esa potestad es de mi Padre. Aquí ya notamos nosotros que quien diga y ponga fecha a la venida de Jesús, ni aún Jesús sabía cuándo era. Es autoridad del Padre la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que sí dijo es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Esa es la autoridad que dio el Señor Jesucristo. Recuerde usted en Juan, el capítulo 14, el Señor Jesucristo prometió la venida del Espíritu Santo y dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esa fue la promesa del Señor Jesucristo en cuanto vaya a la presencia del Padre. Y en Pentecostés se dio el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa este derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, en el pasado había sido otorgado el poder del Espíritu Santo y la presencia del poder del Espíritu de Dios a ciertos profetas y a creyentes del Antiguo Testamento. Pero el primer Pentecostés, luego de la ascensión de Jesucristo, marca el inicio de la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio la manifestación, la convicción que Cristo es el Señor en nuestras vidas. Hay una diferencia entre lo que es una religión y lo que es una confesión de fe en Jesucristo. Si hablamos de religión, vemos nosotros como en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Nicodemo era un hombre religioso, un hombre respetado, principal entre los judíos, pero él tenía una religión. Cuando conoce a Jesús, dice: sabemos que tú vienes como mensajero del cielo, porque las maravillas y las cosas que tú hablas y tú dices son venidas de Dios. Esta fue una declaración, una confesión de Nicodemo de que Cristo era el Señor. Entonces el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento en el Espíritu es el nuevo nacimiento que nosotros tenemos para vida eterna. En el original hay dos palabras para entender los nacimientos. El nacimiento terrenal es el nacimiento nuevo. Usted debe ver en los hospitales, en las clínicas, la sala de los neonatos.
la sala de los recién nacidos. El neo significa de nuevo para viejo. Pero nosotros al experimentar un nuevo nacimiento en el Espíritu, nacemos para una vida nueva y cada día mejorada para vida eterna. Experimentamos el nuevo nacimiento y esta palabra tiene un significado: el nacer de viejo para nuevo. Es decir, vamos a tener un nacimiento para vida eterna. En 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, nos habla también de este nacimiento, pero en el otro término en el cual el Espíritu de Dios manifiesta a través de cuando usted recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. 2 de Corintios 5, 17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo nacimiento en el cual se refiere el apóstol Pablo viene de la palabra kenos. El uno era neo, nacer de niño para viejo. Este kenos es un nacimiento de viejo para nuevo y una mejor calidad. Los cristianos tenemos dos nacimientos: un nacimiento de aquí de la tierra y el segundo nacimiento para vida eterna. Kenos también significa una mejor calidad, un hombre nuevo, creado en perfección a través de la sangre de Jesús. El nuevo nacimiento tiene mucha importancia. Entonces, Nicodemo estaba hablando de un nuevo nacimiento. Tendría que entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Vea usted, un religioso, ¿cómo piensa? Es una cosa terrenal. Pero el Señor Jesucristo le da a entender que es un nacimiento espiritual. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Un Espíritu que Dios nos ha dado para que tengamos una comunicación y un entendimiento de todo lo que dice el Señor. Porque la palabra de Dios no se entiende humanamente con nuestro conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue asistido por el Espíritu Santo en toda su carrera aquí en la tierra. Fue ungido y sellado, revestido de poder. Asimismo, nosotros somos ungidos y sellados y revestidos del poder del Espíritu de Dios. Vamos a Juan 6, 27. Juan 6, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 27. Y veamos lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a este poder del Espíritu Santo. Juan 6, 27. Dice el Señor Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vea, aquí está la diferencia entre el trabajar para la comida y el trabajar para vida eterna. Lo uno es carnal, lo otro es de aquí de la tierra, y lo otro es eterno y nacidos en el Espíritu del Señor. Esta es la diferencia que tenemos nosotros como cristianos. Tenemos un nuevo nacimiento, una vida nueva. Jesús estaba juntamente en la carne y buscaban la manera de opacar, de menospreciar su vida.
Y le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y sus hermanos son este y este otro? Pues ellos no entendieron ese nacimiento, que era un nacimiento espiritual, un nacimiento a través del Santo Espíritu en la Virgen María. El día de Pentecostés era un tiempo especial que el Señor permitió para que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento en el Señor. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, el apóstol Pablo, este hombre que persiguió a la iglesia, pero que cuando se le presentó el Señor, fue un siervo de Dios. Para la gloria del Señor, en esta carta que escribió a los romanos, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Libro de los Hechos es el inicio de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia? Es Jesús, a través del Espíritu Santo. No hay fundador humano, hay un fundador eterno que con su sangre y su cuerpo molido y su sangre regada, sacrificado, estableció la iglesia en la tierra. Él estableció. Jesucristo, con su sangre. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el creyente? La manifestación del Espíritu Santo nos da convicción de que Cristo es el Señor. Nos da convicción de que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Que somos pecadores. Y solo la sangre de Cristo nos puede salvar. El nacimiento nuevo nos permite nacer a una vida espiritual. Entonces en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y quiero que tomen en cuenta algo que es importante. Estaban unánimes, tenían un mismo sentir, la misma necesidad. Señor Jesucristo dice, ¿podrán andar dos juntos si no tienen un mismo sentir? Pues estos estaban unánimes, tenían un mismo sentir, la misma necesidad de tener la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas. Esa misma necesidad que nosotros tenemos. Estaban unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les desparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Ahora bien, dice según el Espíritu que hablaban. La pregunta es, ¿qué lenguas? ¿Las que no se entienden o las que se entienden? Pues Dios no es Dios de confusión. Las lenguas que hablaban eran de las diferentes tribus, de diferentes idiomas que estaban reunidos en ese momento. Todos escucharon hablar a estos que estaban llenos del Espíritu Santo por la gracia del Señor, pudieron hablar el mismo idioma de aquellas personas que estaban ahí. ¿Qué clases de personas estaban? Hay 14 idiomas, 14 tribus de diferentes idiomas que estaban reunidas en ese momento. Dice que las lenguas se habían hablado y la pregunta que hacen los que estaban ahí en ese momento reunidos
es la siguiente, versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes estaban ahí? Habían partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, y aquí residentes, donde tanto judíos como prosélitos, o sea, prosélitos, los convertidos, que no eran judíos, eran los prosélitos, los que se habían convertido al cristianismo, cretenses y árabes. Nos hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si no nos hablan en nuestro idioma, necesitamos entender para creer. Y la única manera de entender y creer son por dos circunstancias. La primera, reconocer que somos pecadores. Y la segunda, que alguien nos diga lo que realmente somos ante la presencia de Dios. Ya vamos a ver más adelante sobre esa presencia de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndoles unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mi amado hermano, recuerde, siempre habrán burladores. Siempre estará la presencia del que hace dudar, del burlador, que es el espíritu de Satanás en sus diferentes manifestaciones. El espíritu de duda. El espíritu de imposibilidad de llegar a Dios. Desconociendo que en Cristo Jesús todo es posible. El espíritu del engaño, que muchas las veces se tuerce la palabra de Dios para dar doctrina humana. Y de esto debemos tener mucho cuidado los que sinceramente buscamos hacer la voluntad de Dios y sobre todo caminar en seguridad que solo el Espíritu de Dios nos da. Vamos al versículo 14. Y note usted que el primer discurso lo da Pedro. Ninguno de los apóstoles, cuando Jesús estaba en la carne, entendieron. Ellos veían los milagros. Ellos caminaban con Jesús, les creían a un líder, pero aún no tenían el poder del Espíritu de Dios, que se manifestó justamente aquí al inicio de la fundación de la iglesia, que Dios permitió a través del poder del Espíritu Santo, luego de la resurrección de Jesús. Y este es el orden que Dios dio. El Espíritu Santo se manifestaba muy poco en el Antiguo Testamento. Eran manifestaciones espontáneas en el poder a profetas y a ciertos creyentes. Pero en el tiempo de la dispensación, en el tiempo de la gracia que vivimos nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo dado a cada creyente y vive y se manifiesta y nos instruye en su palabra. Por eso, mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado en lo que interpretamos de la palabra de Dios, que tiene que ser únicamente inspirada por el Espíritu Santo. Y siempre tenga cuidado cuando usted no entienda un versículo o vea que algo no está con lo que dice, se manifiesta el Espíritu de Dios en la palabra, pues busque un asesor, vuélvalo a leer y usted mismo, con la manifestación del Espíritu Santo, usted puede aclarar las cosas que no entienden o que están reñidas con su criterio. Entonces Pedro, que lo negaba a Jesús,
Pedro que un día le dijo al Señor Jesucristo que va a orar para que el Señor le mande fuego sobre esta gente. Y Jesucristo dijo, no sabes de qué espíritu eres. Lo primero que vemos entonces es la manifestación del Espíritu Santo, para tener paz, para tener tranquilidad, para bendecir y no para maldecir, para dar vida y no para matar. Lo primero que vemos ya es señales del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el creyente? ¿Cómo opera? Romanos, el capítulo 8, versículo 11, dice así: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién nos da vida a nosotros? Entonces ahora es el Espíritu Santo que nos da convicción de pecado y seguridad de la salvación a través de Cristo Jesús. Pedro entendió en el día de Pentecostés, en la manifestación del Espíritu Santo, que recibieron como 120 personas. Entonces, el apóstol Pedro hace un recuento de lo que se manifestó antes de la venida de Jesús y de la profecía de la venida de Jesucristo, para cimentar, para dar fe de que ciertamente Jesús era el Señor. Primero le reprocharon, le dijeron que estos estaban ebrios, pero Pedro les reprochó, les dijo que no era así, que no estaban ebrios, porque recién era la hora tercera del día. Esto es a las 9 de la mañana. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de agua. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira usted que aquí hace una referencia del cumplimiento de la profecía de la venida de Jesús del libro de Joel. Cuando habla de profetizarán, ancianos, jóvenes, es decir, no es que ellos no es que el pueblo de Dios de este tiempo profetizarán y dirán las cosas que se manifestaban en el Antiguo Testamento. No se trata de eso. La función de profecía no quiere decir que seamos profetas. Las profecías están escritas, pero nosotros profesamos y participamos de las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento y de las cosas que se dicen en el Nuevo Testamento y nada más. Cualquier otra cosa que se diga fuera de la palabra de Dios, entonces no estamos profetizando lo que Dios nos ha mandado a profetizar. Tenemos que profetizar lo que está escrito. Ver las señales, claro, tenemos que ver las señales, pero no podemos poner fecha, ni día, ni hora. Don Pedro empieza a testificar sobre que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y era el Salvador del cual se habló en el Antiguo Testamento, que ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hay más de 300 profecías de la venida de Jesucristo, contando
desde Génesis, el capítulo 3, versículo 15, que se dice de la primera profecía. Bien, habla del profeta, habla del rey David, y llega al punto en donde ya toda la presentación que tenía que hacer llega a Jesús. Varones, versículo 29, varones hermanos, os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Del mundo, y antes de la fundación del mundo, la palabra de Dios siempre ha estado y estará presente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Para ser testigos, en ese tiempo tenían que haber vivido juntamente con Jesús. Y todos los apóstoles estaban tan convencidos, tan seguros, que ellos nunca negaron la presencia de Dios una vez que el Espíritu Santo estaba con ellos. Todos los apóstoles fueron perseguidos y muertos, y la iglesia perseguida por causa de Jesús. Pero el Espíritu Santo dio el suficiente valor para continuar la obra. Pablo quería terminar con la obra del Señor Jesucristo. Perseguía a la iglesia, perseguía y mataba a cristianos, pero cuando se le apareció el Señor Jesucristo, se arrodilló y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se levantó y fue el último de los apóstoles, como él mismo dice: fui el último de los apóstoles. Pedro hace una presentación de la profecía de la venida de Jesús y muy enfáticamente en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, autoridad. Cristo, el ungido. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo se había manifestado, y es solo el Espíritu Santo, más el testimonio de un hombre como Pedro, les provoca preguntar algo que todos como cristianos hemos preguntado: ¿y ahora qué hago? Porque yo he sido un pecador. ¿Y ahora qué podré hacer para agradarle a Dios? Retroceder y borrar y cambiar mi vida no puedo. ¿Tendré que hacer obras para llegar a Dios? ¿O tendré que creer en lo que se dice aquí en la palabra de Dios, que Él fue crucificado y que Dios le ha dado la autoridad de ser Señor? El hombre que conoce su condición pecadora, que no es altivo, que no es orgulloso, que humildemente abre su corazón, mira que ha sido un pecador, también debe preguntarse: ¿y ahora qué haré? ¿Haré obras?
me flagelaré, caminaré de rodillas para agradar a Dios. No hay que hacer absolutamente nada de esas cosas. Por eso estamos viendo en este tiempo, a través del libro de los Hechos, lo que es el verdadero cristiano, lo que ha hecho el Padre a través del Hijo y lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No somos salvos por obras, somos salvos única y exclusivamente por fe, porque Cristo murió por mis pecados. Habrán personas que digan, pero si Él murió hace 2000 años. Pero recuerde usted que estamos hablando de vida eterna. Y al hablar de vida eterna, no hay pasado ni mañana, hay presente, porque Dios es presente. Él no es ayer, hoy y mañana, es el mismo, porque es espíritu. Y en Él no hay pasado ni futuro, hay presente. Dios es presente. Y lo que hace Dios es presente. Ellos se desesperaron porque estaban viendo que materialmente no podían agradar a Dios. Y en su desesperación, como puede sucederlo a usted en este momento, tantas cosas que he pecado, con tantas cosas que he hecho, ¿qué haré? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora en este versículo 38 hay algunas cosas que tienen mucha importancia en cuanto a la doctrina. En primer lugar, habla de un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino, legítimo. El arrepentimiento tiene que ser rebobinar todo lo que habíamos hecho en la vida anterior y pedirle perdón por todas y cada una de las cosas que hicimos en nuestra vida pasada hasta llegar a este momento del arrepentimiento en Jesucristo. No hay pecado que Jesús no perdone. Pero sí hay una condenación para aquellos que niegan que Jesús es su Salvador, que Jesús es quien limpió los pecados. Jesús habla sobre eso cuando dice, todo pecado, hasta la blasfemia contra el Hijo, le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni aquí ni en la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que no hay perdón en el Espíritu Santo, porque quien niega la presencia de Jesús como Salvador, se está oponiendo a lo que el Espíritu de Dios nos da, la convicción de pecado. Somos pecadores. Me digo yo mismo y el Señor Jesucristo me dice, sí, eres pecador y necesitas de mi cuerpo y de mi sangre para que seas salvo para arrepentimiento. En primer lugar, entonces nosotros vemos el arrepentimiento es volverse y a cero, darse una vuelta de 360 grados, comenzar de nuevo en una vida nueva, en una vida nueva. Todas las cosas pasaron, dice el Señor. Todas son hechas nuevas, desde que experimentamos ese nuevo nacimiento en Jesucristo. Y entonces dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El bautismo en agua no es salvación. El bautismo en el Espíritu Santo sí es salvación. Cada uno bautícese en agua para dar un testimonio externo para aquellos que están juntamente con nosotros en el bautizo,
seamos un testimonio vivo de que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero el bautismo en agua no salva. En primer lugar, verá, el bautismo no salva en agua. Recuerde usted, Dios no hace acepción de personas. No dice tú te vas a salvar por esto o tú te vas a condenar por lo otro. Dios dice el pecado condena, el arrepentimiento salva. El bautismo no es salvación. El bautismo en el Espíritu, esa sí es salvación, pero en agua no, es un testimonio externo. ¿En qué nos fundamentamos? En la Biblia. En la Biblia. ¿Recuerda usted cuando Jesús estuvo en medio de dos malhechores? El uno se arrepintió y el otro no. El que se arrepintió, le dijo Jesús, ahora mismo tú estarás en el reino de los cielos. ¿Bajó a bautizarse? No. ¿Bajó a hacer obras? Tampoco. Entonces, al creer en Jesús, somos salvos. Ahora, si el Señor Jesucristo nos ha dado vida, entonces tenemos que hacer obras, no para salvación, como un testimonio vivo de que somos hijos de Dios y que estamos llenos del Espíritu Santo para hacer buenas obras de misericordia, de amor para con el prójimo, pero no para salvación. La salvación es única y exclusivamente por fe. Pero en primer lugar, el bautismo no nos salva. Es una demostración de fe en el Señor Jesucristo y un acto de obediencia para servirle al Señor. Y cuando dicen el nombre de Jesús para perdón de pecados, ¿por qué se habla en el nombre de Jesús? Hay una secta que solo bautiza en el nombre de Jesús. Eso también es una doctrina falsa. Es una doctrina falsa. ¿Por qué se tomaron aquí de este versículo para bautizar solo en el nombre de Jesús? Porque era necesario que al comienzo de la iglesia tenían que seguir exactamente en aquel que vino para salvar y que aún no lo conocían. Y que justamente por eso fue entregado en el Calvario. Por eso era necesario que se diga en el nombre de Jesús. Porque habían muchos enredos, mucho desconocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y entonces no se conocía a Jesús. Y era necesario recalcar que ese bautizo tenía que ser en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo, el capítulo 28, para ver una verdad, siempre hay que reforzar con otros versículos, con otras porciones de la palabra de Dios, para reforzar lo que estamos creyendo. El Señor Jesucristo, una vez resucitado, en Mateo 28, 18, 19 y 20, dice de esta manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si usted escucha que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, entonces usted está saliendo de la voluntad de ese mismo Jesús de la cual están hablando, o viene a ser otro Jesús, porque el Jesús de la Biblia dice que sean bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vea usted cuántas verdades sacamos en un solo versículo. El bautismo nos salva, es una ordenanza, un testimonio externo para que la gente vea que hemos obedecido al mandato de lavamiento de pecados. Pero ¿quién lavó? Internamente es Jesucristo.
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizar en el nombre de Jesús es irse en contra del Jesús del cual dicen que se bautizan. Son manifestaciones apóstatas. Dice bautizándonos en el nombre de Jesús para perdón de pecados, por lógico, porque Jesús murió por nuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos recibir verdaderamente el don del Espíritu Santo, aunque diga usted que habla en lenguas, a que le boten al suelo, no tiene el Espíritu Santo porque ha acabado de negar la voluntad del Salvador, que los bautizos tienen que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente en el nombre de Jesús. Cierto es que en el libro de los Hechos hay como 5 o 6 versículos que se habla en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué hacían hincapié en el nombre de Jesús? Porque sencillamente en el inicio de la iglesia, el nombre de Jesús no era tan conocido mientras no le hayamos presentado al Cristo resucitado. Pero todos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Pero el Señor Jesucristo, adelantándose a los hechos, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Pues en Mateo, el capítulo 3, también podemos nosotros afirmar lo anteriormente expuesto. Miren, Juan el Bautista, el último profeta, porque así lo dice Jesús, Lucas 16:16, el último profeta es Juan el Bautista. Y ahora se hacen llamar para profetas y apóstoles a cualquiera que se levante con ganas de ser más para inflar su ego. Para inflar su ego. Cuando habla del Espíritu Santo, veamos lo que dice en Mateo el capítulo 3, versículo 11. Dice Juan el Bautista a la venida de Jesucristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Mire usted la importancia que da Juan al bautismo en el espíritu. Él bautizaba en agua, pero ¿quién iba a venir? El que viene atrás de mí, dice Juan el Bautista, él lo bautizará en espíritu y fuego. El Espíritu Santo, que nos habla, que nos redarguye, que nos enseña, que se contrista en nuestras vidas cuando hacemos algo indebido, Él mora en nosotros y dice nos bautizará en fuego. ¿Qué significa bautizarse en fuego? Es la unción, la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas para hacer la voluntad del Padre. Tenemos muy claro nosotros aquí la función, el rol y la personalidad del Dios Trino. El Padre, el Creador, el Hijo, porque nació de María, el Salvador y el Espíritu Santo, quien se manifiesta en nuestro diario vivir. Y hablando del Dios Trino, hay una secta
que dice que Dios no es trino, es uno solo. Claro que sí, es uno solo. Pero su manifestación se hace y lo vemos como un creador, como un salvador y como poder. Nosotros humanamente somos también de una característica similar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos tres en uno. Somos cuerpo, sí. Somos alma, claro. Ahí están nuestras emociones, ahí estamos la personalidad, lo que somos cada uno de nosotros. Y somos espíritu, por supuesto, porque Dios puso una imagen en nosotros. No somos cuerpo y alma, somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu estaba apagado o estaba sirviendo al espíritu de las tinieblas. Pero cuando viene Jesús, ese espíritu se prende, se activa y empezamos a trabajar para la gloria de Dios. El nacimiento en el espíritu. Este nacimiento que habla justamente aquí, luego de reconocer que somos pecadores, que necesitamos a tener un testimonio vivo y externo de la obra de Cristo en nuestra vida, nos lleva al bautismo. En el nombre de Jesús, porque Él es quien murió por nosotros. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto del don del Espíritu Santo? Las diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios que nosotros tenemos para la gloria y para el servicio del Señor y para misericordia de aquellos que lloran por sus pecados y que no han descubierto que tienen un espíritu para glorificarlo a Dios. Estamos estudiando el libro de los Hechos para ir sacando la doctrina pura y que el espíritu de Satanás no nos bombardee con dudas, con temores o con formas religiosas para agradar a Dios. Única y exclusivamente, la única manera para agradar al Dios, al Padre, al autor y consumador de todo, es a través de Jesucristo. El verbo, la palabra de Dios hecha carne para darnos a entender que tenemos que luchar contra nuestro cuerpo, contra nuestra alma, para glorificarle al Señor en espíritu. Si no lo hacemos así, pues será un simple conocimiento de la palabra de Dios, un libro más que esté en su biblioteca, pero no será el instrumento que lo lleva a vida eterna. Recuerde usted, el tiempo solo el Padre sabe. Recuerde usted, a apóstoles habían solo 12. Recuerda en Apocalipsis habla de los 12 apóstoles y no hay más. Los profetas, Jesús dijo, Juan es el último profeta, no hay apóstoles, no hay profetas, tampoco hay sacerdotes. En el estudio anterior, en Hebreos, habíamos visto que el sacerdocio levítico se terminó con la venida